Y precisamente con nosotros Felipe Rivadeneira, él es titular de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Felipe, buenos días, gracias por acompañarnos hasta ahora en el Telediario. Bueno, un saludo a usted y a su distinguida audiencia. Contentos también por lo que mencionaba, por el triunfo de la TRI. Estos muchachos, juventud nos está dando muchas alegrías, ¿no? Y es fruto de un muy buen trabajo y eso es importante. ¿Y por qué le menciono esto? Porque aquí se ven los resultados, ¿no? Una vez que alguien trabaja, como en este caso todos los muchachos del Independiente del Valle hicieron toda una estructura, los resultados que se invirtieron 10 años de atrás, 12 años de atrás, están viendo los resultados del día de hoy. Lo mismo sucede en el comercio exterior. Es decir, nosotros este año, aquí en esta conversación con usted, deberíamos estar analizando los resultados de tener un acuerdo con los Estados Unidos suscrito en el 2005, es decir, 15 años atrás, y ver qué nuevos sectores de la economía se crearon, qué nuevos sectores de exportación se generaron, cuánto empleo se ha generado, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, estamos 15 años de retraso, no hemos podido suscribir ese acuerdo, pero hay una buena expectativa de lo que sucedió esta semana, por estar ya en la agenda de los Estados Unidos, que eso yo creo que es fundamental. Perdón la comparación futbolística, pero me pareció oportuna. Gracias, seguro que sí, Felipe. Y eso, un poco el ejemplo para hacer la alegoría o el símil. El trabajo es en equipo y el equipo lo hace, en este caso, el sector privado que genera el producto para la exportación y el gobierno a través de políticas claras que ayuden a impulsar estos productos en mercados internacionales. El socio comercial más importante del Ecuador de toda la vida en la historia económica es Estados Unidos y lo seguirá siendo de por mucho. Pero estos acuerdos lo que hacen es facilitar que nuestros productos entren con cero arancel en la mayoría de casos. Ya pasó con las rosas hace pocos días, pero además tenemos que trabajar casa adentro en mejorar nuestra capacidad de producción al menor costo. ¿Qué trabas todavía tenemos al interior como para que nuestros costos de producción puedan ser tan competitivos como el caso de Colombia y Perú, que son nuestros vecinos? Uno de los temas fundamentales es la contratación y los modelos de contrato. A ver, hay varios aspectos ahí, ¿no? Dentro de la estructura competitiva del país. El primero, que le diría yo, sería justamente el tema de los aranceles, ¿no? Es decir, el acuerdo comercial lo que nos ayudaría es a bajar esos aranceles a cero, es decir, ponernos en igualdad de condiciones de competitividad con Colombia, Perú y Centroamérica, que eso es extremadamente importante. Recién con las rosas está incluido en el sistema general de preferencias, que es una excelente noticia, es algo que veníamos buscando desde mucho tiempo. Sin embargo, el sistema tiene también ciertas prohibiciones y restricciones, es decir, si uno supera un X monto de millones de dólares, ya no puede estar en el SGP. Si supera un porcentaje de participación de mercado, tampoco puede estar en el SGP. Entonces, aquí tenemos que buscar ya una relación a largo plazo en una sociedad, ya no depender de reglas unilaterales de comercio que nos puede dar los Estados Unidos y beneficiarnos de un arancel prácticamente a cero en la mayoría de nuestros productos, más de 970 partidas que se beneficiaban del ATPDA deberían estar ya, o sea, van a tener esta vigencia con el acuerdo. Y adicionalmente, de esa inyección de competitividad que se generaría con el acuerdo comercial, hay que trabajar lógicamente ya en casa adentro, ¿no? Nosotros siempre como federación hemos hablado de tres pilares fundamentales para poder generar más exportaciones. El primero, como usted bien lo menciona, es el tema de la apertura comercial, es decir, bajar aranceles, bajar costos a la negociación con este acuerdo comercial y con los acuerdos comerciales que se pueden generar en el futuro, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, etcétera. El segundo lugar es el tema de trabajar en los temas de competitividad interna del país. Ahí tenemos todo el tema de la modernización de las fronteras laborales, es decir, necesitamos generar nuevos mecanismos de contratación laboral, necesitamos dar respuesta a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo o en el subempleo. Es decir, el Código del Trabajo una vez más ha demostrado que fracasó. Durante la pandemia volvió a fracasar una norma arcaica de más de 100 años de antigüedad que no se ha modernizado, que es llena de parches, es increíble, o sea, no se puede analizar una norma que cada vez que existe un problema, como en este caso la pandemia o el tema del terremoto en Manta, etcétera, algún temas que no los podemos prever, la norma fracasa, ¿no? Y fracasa como lo tiene que ser y tiene que buscarse reformas, parches,
como lo fue con la ley humanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercer lugar es tenemos que tener una visión a largo plazo, ¿no? En esto nosotros estamos trabajando fuertemente con Fedesport, estamos presentando a los candidatos a la República un plan nacional de exportaciones, es decir, el marco metodológico, la hoja de ruta de un plan nacional de exportaciones, porque estamos convencidos de que el Ecuador, el único futuro real y tangible que tiene es el de potenciar sus exportaciones no petroleras y de crecer en 4.000, 5.000 millones de dólares las mismas en los próximos 10 a 15 años. Entonces, unimos estos tres temas y prácticamente es la solución que tenemos. Pero insisto, no son soluciones mágicas, no se dan de la noche a la mañana. El tema es trabajar, empezar a construir esto como país, impregnar el ADN exportador en el ecuatoriano, para de esa manera lograr soñar en un Ecuador en que las exportaciones no petroleras le superen 5-1 a las petroleras de aquí en un futuro de 10 a 15 años. Felipe, un tema también que podría ser clave en la finalización para llegar a este acuerdo, las coyunturas y el timing que llaman los gringos, ¿no? Y están en una transición un poco complicada los Estados Unidos hasta saber si efectivamente el nuevo gobierno en enero ya va a tener una definición clara de política exterior y en este caso comercial. Podríamos llegar hasta diciembre quizás, no sé qué le han comentado sus pares en Estados Unidos o las autoridades económicas, si efectivamente hasta diciembre lo tendremos que esperar el primer trimestre del 2021 con el nuevo gobierno, sea que se ratifica el presidente Trump o va el presidente Biden. ¿Qué coyunturas al interior de la geopolítica estadounidense podrían complicar o no llegar a un acuerdo? A ver, sería ingenuo pensar que el acuerdo comercial se va a firmar dentro del gobierno del presidente Trump y del gobierno del presidente Moreno. No, eso no va a suceder. Lo que sí es importante, y estamos ansiosos a la espera del anuncio que pueda hacer el presidente de la República, el presidente Moreno, de la declaración conjunta que se logró o que se va a generar producto de la reunión que tuvo el martes pasado la delegación ecuatoriana en Washington, en donde prácticamente se puede establecer ya los siguientes pasos a seguir, ¿no? El sentimiento que tuvimos, que se nos transfirió en los Estados Unidos y que también el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, el embajador Fitzpatrick, también mencionó que es algo muy positivo, que todo ha avanzado de buena forma, muy rápido, y seguramente habrán buenas noticias antes del final de este año sobre dejar ya establecida la hoja de ruta y las bases de una futura negociación. Pero si es que eso sucede, que ojalá sea así, porque usted sabe que las instituciones norteamericanas son muy fuertes y el momento que ellos se comprometen a algo, ya es algo que se queda establecido y no importa quién esté, si sean demócratas o republicanos, ¿no? Pero una vez que eso suceda, yo entendería que el acuerdo comercial debería ser suscrito entre finales del 2021, inicios del 2022, y va a ser inclusive algo que pueda rápidamente demostrar el nuevo gobierno de los Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, es decir, una de las acciones que ya vienen trabajándose y que puedan generar. No recibimos ninguna resistencia ni de los demócratas ni de los republicanos, más bien sentimos que hay una gran apertura hacia el país. Quieren ya cerrar ese punto que no está dentro del acuerdo comercial, como es el Ecuador dentro de la costa del Pacífico, es decir, somos el único, como le llaman acá, el spot, ¿no? Que no logran integrarse al comercio de toda la costa del Pacífico, y eso es algo que hay que trabajarlo muy fuertemente, y esperemos las buenas noticias. Ojalá el presidente en estos días nos comunique ya esa declaración conjunta donde quede establecido una institucionalidad de trabajo del acuerdo comercial. Yo creo que eso sería una gran ganancia y esperemos que eso se dé antes del final de este año, porque esto no es una carrera de velocidad, bueno, como le decía, ¿no? Es una carrera de resistencia. Imagínense, vamos 15 años pidiendo este acuerdo comercial. Igual estuvimos como 7 u 8 años insistiendo en el acuerdo comercial con Europa hasta que se logró la firma, pero seguiremos así. No desfalleceremos nunca porque sabemos qué es lo correcto, qué es lo que necesita el Ecuador y qué es lo que nos va a dar un futuro no solo para nosotros, sino también para nuestros jóvenes ecuatorianos que buscan salir de las universidades, tener oportunidades de empleo, y para eso se necesitan estos shocks de seriedad. Es decir,
Usted puede analizar en el Ecuador cómo tuvimos esos shocks con la dolarización, por ejemplo. Con la dolarización nos dio una estabilidad financiera interesantísima, nos dio una estabilidad en muchos aspectos. Después, con la firma de la Unión Europea, también nos volvimos más serios, tuvimos este otro shock de seriedad. Y si logramos firmar el acuerdo con Estados Unidos, las inversiones vendrán, el capital vendrá, la generación de oportunidades de empleo vendrán, y la gente, el ciudadano podrá tener oportunidades de salir de su casa y buscar empleo, que es lo que más necesita el ecuatoriano. Y para eso necesitamos estos shocks de seriedad que lo puede generar el acuerdo comercial. Son 9.600 millones más o menos hasta agosto. No sé qué cifras tienen ustedes adicionales a estas que da el Banco Central de exportaciones entre septiembre y octubre. El banano está en 2.000 y pico, más o menos, 2.600, y el camarón se disputan ahí. Son los, digamos que, los reyes de la canasta exportable. Ya después viene cacao y derivados, atún y otras conservas. Pero no sé si nos falta un valor agregado en nuestra canasta exportable para ser más atractivos al mercado norteamericano. No, no, para nada. Yo te diría que más bien hay que felicitar a todos nuestros exportadores que mandan los productos de los Estados Unidos. Imagínate lo que hablábamos hace un momento. No tenemos preferencias arancelarias con los Estados Unidos. Competimos con el dólar, que es una moneda muy fuerte, frente a Colombia, Perú, que usan devaluaciones, esa falsa competitividad. Y así, todo en los Estados Unidos tenemos más de 2.500 millones de dólares en exportaciones. Tenemos una balanza comercial positiva de más de 900 millones de dólares. Hemos crecido más que en el 2019 en época de pandemia. Y las cifras que usted menciona, bueno, son muy importantes porque hemos visto que a septiembre, que son los datos oficiales que tenemos ahora, ya hemos crecido un 9% en pandemia. Entonces, esa capacidad que tenemos como país de exportar productos agroalimentarios, de exportar esos productos que alimentan al mundo, es realmente algo que hay que valorarlo, hay que resaltarlo. Somos unos campeones mundiales en poder mandar estos productos hacia el exterior, y más bien hay que soñar en abrir nuevos, ¿no? Es decir, y para eso necesito esos tres elementos, o necesitamos como país esos tres elementos que le mencionaba: la agenda comercial, el trabajar en la competitividad interna del Ecuador y el de proyectarnos hacia el futuro con un plan bien estructurado para generar nuevos sectores de la economía que representen 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares en exportaciones adicionales, que ahí prácticamente generamos de empleo sostenible, generamos de empleo de calidad y no dependemos de endeudamiento externo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, ese es el futuro, es una solución simple, pero de muy largo aliento y de que hay que trabajarla, como todo en la vida, ¿no? Con mucho sacrificio, pero hay que felicitar más bien a estos exportadores que han logrado sostenerse en el mercado norteamericano de excelente forma y que son extremadamente apreciados nuestros productos, ¿no? No nos confundamos el valor agregado como que tiene que ser algo transformado, para nada, ¿no? El valor agregado está desde el servicio, desde la logística, desde la recepción del producto, etcétera, ¿no? Que cumplan las medidas de estándares de calidad y bioseguridad en estos momentos de pandemia, que los productos ecuatorianos cumplen con todo, y por eso hemos crecido en estos productos agroalimentarios, ¿no? Porque el mundo confía en los productos que trae el Ecuador hacia afuera, ¿no? Felipe, el ministro de Economía también estuvo en Washington hace unos días haciendo también estas conversaciones, reuniones con los fondos bilaterales, en este caso los organismos internacionales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI y otros organismos para efectivamente ya tener la seguridad de esta segunda entrega de casi 2.000 millones antes de diciembre de este año, con lo que se podrán poner al día, digámoslo así, en casi un 60% de las obligaciones, entre ellos a los proveedores del Estado. Entrará liquidez a la economía, que es lo más importante. Pero el ministro ha destacado que tenemos que todavía hacer algunas tareas casa adentro con reformas. ¿Sabe usted qué reformas podría apuntar el gobierno en materia económica como para fortalecer más la dolarización y impulsar al sector productivo, sobre todo exportable? Pero yo creo que aquí lo que se necesita es crédito barato, ¿no? Es decir, no hay que buscar regalos para nada, ¿no? Yo creo que lo que necesita el sector productivo es créditos a largo plazo, fuentes de financiamiento frescas, con tasas de intereses que estén reales y que se implementen en dolarización, ¿no? Es decir, este año cumplimos también 20 años de dolarización y nuestras tasas de interés son extremadamente altas. Es un problema estructural, no estoy mencionando que sea fácil corregirlo,
pero tenemos que buscar la manera de que ahí sí el Estado inyecte recursos y baratos de la economía para de esta manera se pueda acceder a estos recursos frescos, porque los recursos que se invierten en el sector, por ejemplo, exportador, si usted invierte $1, le tiene una tasa de retorno de $3 o $4, ¿no? Entonces, si tuviéramos créditos con tasas preferentes al 5, al 4% de interés a largo plazo, con periodos de gracia, yo creo que eso es lo que se requiere. Y ojalá esos recursos que vienen de afuera no solo es para pagar deudas atrasadas, porque a la final ahí uno no sale del círculo, ¿no? Es decir, si uno sigue endeudándose para pagar los deudas de atrás, no se logra un crecimiento económico, ¿no? Se tiene que buscar acceso de ese financiamiento. Ojalá esos recursos de los multilaterales que vienen de alguna manera se inyecten 1.000 millones de la economía a tasas preferentes. Eso yo creo que sería la solución para el pequeño, el mediano, el microempresario, inclusive el empresario grande que busca tener posibilidades de implementar, crecer y producir más. Lo que hablábamos hace un momento, tenemos esta oportunidad de alimentar al mundo, de generar nuevos sectores, pero claro, la falta de financiamiento barato y real en el país es una traba enorme, ¿no? Uno apenas puede conseguir tasas de interés al 9, 10, 12%, cuando prácticamente la utilidad termina siendo bordeando un promedio del 6, del 7, ¿no? Entonces hay que conseguir tasas de interés más baratos, hay que trabajar muy fuertemente. No puede ser que el país luego de 20 años sigamos teniendo esa estructura financiera que no permite el desarrollo de la economía, ¿no? Felipe Avellaneda, muchas gracias. A usted, Byron, siempre un placer atenderles. Un fuerte abrazo, un buen día. El titular de la Federación de Exportadores del Ecuador, FEDEXPOR, a propósito de este potencial acuerdo que llegaremos con los Estados Unidos en cuestión de semanas, quizás. Vamos a ver cómo nos va en esta negociación. Vamos a la pausa, 7:20. Más adelante estará con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Y es que la situación de los comerciantes en la ciudad es crítica, y con las restricciones de movilidad y algunas otras decisiones tomadas por el COE cantonal, siguen perjudicando, según han dicho las autoridades de la Cámara, a la reactivación de este sector. Regresamos.